Que la paz del Señor Peace of the sea Lord con ustedes. be with you. Dios me concede en este día God has permitted me on this day poder estar comunicándome con ustedes por este medio. to be able to be communicating with you through this medium. Y mi mayor deseo And my most desire es que la paz del Señor is that the reine peace en sus corazones, of the Lord may reign in your hearts. llena de alegría ver una multitud en el templo, Full of joy to see the multitude in the temple, siendo temprana la hora en la mañana, having it be early in the morning. pero Dios ha puesto este sentir, But God has placed this feeling, como decía nuestro hermano Héctor, as our brother Hector had said, porque en la tierra hay autoridad de Dios en su apóstol. because on the earth there is authority in his apostle. Mueve nuestros corazones Our hearts are moved, y nos hace correr a la casa de Dios, and it makes us run to the house of God, a buscar al Dios vivo, to look for the living God, al Dios único y verdadero, the only true God, que viene a visitarnos that comes to visit us con su palabra, with his word, con su amor, with his love, y que permanentemente and that permanently su espíritu está en nosotros. his spirit lives in us. Vamos a leer una parte de la escritura Let us read a part in the scriptures para meditar to meditate acerca del bautismo. about the baptism. Hay una gran cantidad de personas There's a great quantity of persons que malinterpretan la escritura, that badly interpret the scriptures. y decía el apóstol Pedro, The apostle Peter said, para su propia perdición, for their own perdition, porque la palabra de Dios, because the word of God, para que tenga efecto, so that it may have it take an effect, debe de ser comprendida it should be understood, no con una interpretación personal y privada, not with a personal and private interpretation, sino tal como los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, hablaron. but as the man of God are inspired, may speak it. En San Juan capítulo 3, In St. John chapter 3, verso 1, verse 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, now there was the un Pharisee, principal entre los judíos. a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come to God, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Y Jesucristo dijo que era necesario nacer de agua y del Espíritu para que pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Jesus had replied, it is necessary to be born of the water and of the Spirit, to be able to Tomen enter asiento en into el the nombre kingdom del of God. Señor Take a Jesucristo. seat in the name of the Lord Jesus Christ. Hay una idea muy generalizada, increíble Generalized que idea. piensen esto, It's incredible that they think this way, que el nacimiento de agua that the birth of water es el nacimiento normal de una madre. it's the normal birth of a mother.
se rompe aquella bolsa de agua the bag of water is open or y torn, nace aquella and criatura. the newborn is born. Y esto lo hacen para quitarle valor al bautismo de agua. And they do this to take the value away from the baptismal of water. Dicen, no es necesario. They say it's not necessary. El único que es necesario es el del Espíritu. The only one that is necessary is the one of the Spirit. Y al final de cuentas encuentras que tampoco creen en el bautismo de Espíritu Santo. And then when it comes down to it, they don't have any importance for the baptism of the Spirit either. Entonces, este hombre Nicodemo, siendo un maestro de Israel, estaba Nicodemus confundido. was a teacher and he was confused. Él creyó que se estaba refiriendo Cristo a nacer de una madre. He was believing that Jesus Christ was referring to being born by a mother. ¿Y cómo iba a ser que Jesucristo le estuviera diciendo que necesitaba él nacer de agua? And how was it going to be that Jesus Christ was saying to him that he had to be born by water De su madre, of his mother cuando ya era un hombre viejo. when he was an old person? Y él dice, ¿a poco tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? And he said, could it be necessary that I have to re-enter the womb of my mother and be born again? Ahí encontramos la primera prueba We find the first proof de que no se estaba refiriendo al nacimiento físico. that he was not referring to a physical birth. Cuando un bebé nace de su madre, When a baby is born by their mother, porque está invitando a nacer de nuevo a personas adultas. because they're inviting persons to be born again that are adults now, Y está llamándole volver a nacer. and they're calling them to be born again. En este pensamiento encontramos In that thought, we find que cualquiera que diga that anyone that says que el bautismo de agua es cuando nace uno de su madre, that the baptism of water is when one is born by their mother, tendríamos que preguntar exactamente como Nicodemo. we would have to ask exactly as Nicodemus did. Entonces tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. So then I have to return into the womb of my mother and be reborn. Algo que Cristo no estaba mencionando y que no es posible Something that Christ did not mention, something that is impossible. por nuestro tamaño ya adulto, como pudiéramos volver a nacer de nuestra madre. By how big we are now, how to be born again by our mother. Entonces, ese pensamiento que tienen un grupo grande, hay bautistas antiguos que ese es su pensamiento que tienen. So then that thought that they have, many groups of persons that idea to be born that way. Y con ellos, muchos de esa rama And with de them, pensamiento many of the branch of those thoughts, que no creen que es necesario el bautismo they don't de agua. think the baptism of water is necessary. Y empiezan las contradicciones. Then the ¿Cómo va a contradictions ser begin. posible How could it be que possible no es necesario el bautismo de agua that the baptism of water is not necessary si el mismo Señor Jesucristo if the Lord Jesus Christ himself le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara en agua? had asked John the Baptist to be baptized by water? ¿Para qué nos iba a dejar ese ejemplo Jesucristo Why would si Jesus no Christ necesitamos bautizarnos en agua? leave us that example if we did not need to be baptized by water? No tendría ninguna razón de ser, hermanos. It would have no reason to be, brothers. El Señor mismo fue bautizado en el río Jordán The Lord himself was baptized in the river Jordan, y era en agua donde se bautizó, and it was in water where he was baptized, poniendo un ejemplo a todos los que lo íbamos a seguir. putting an example to all who were going to follow him. Él dijo, ejemplo os he dado, He said, para que como yo he hecho, también hagáis vosotros. I have given you the example, for as I have done, you also may do this.
Si vemos un poquito adelante en el mismo capítulo 3 de San Juan, If we see a little bit more on the same chapter in the book of John, en el verso 22 in the verse 22 y 23, and 23, estamos en San Juan 3, verso 22 y 23. St. John chapter 3, verse 22 and 23. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. After this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them and baptized. Aunque en el capítulo 4 nos aclara que no era él el que bautizaba, sino sus discípulos, And pero then era su bautismo. it clarifies in the verse 24 that he himself was not baptizing, but it was his disciples that were doing it for ¿Y him. por qué Jesucristo estaba en el río? Then why was Jesus Christ in the river? Dice el 23, It says in verse 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque ahí había muchas aguas y venían y eran bautizados. now John also was baptizing in Aenon near Salim, because there was plenty of water and people were coming and being baptized. ¿Para qué Jesucristo tenía que estar en esos lugares donde había mucha agua, Why did Jesus Christ have to be there where there was a lot of water? así como Juan el Bautista? Just like John the Baptist. Vamos a decir, uno a Let's un say lado del río y el otro al otro lado one- del río, One on one side of the river and one on the opposite side of the river, bautizando en agua. baptizing in water. Si están diciendo ellos que ya en Jesucristo no hay necesidad del bautismo de agua, If they're saying that there's no longer the necessity to be baptized by Jesus in water, quiero preguntarle a la I iglesia, want to ask the church, si se necesita el bautismo de agua, is the baptism of water necessary? gloria sea al Señor. Glory be given to the Lord. Porque nosotros debemos de seguir la enseñanza Because we should y el follow mandamiento de the Cristo. teaching and the commandment of Christ. Y ninguna razón tendría él And he would have no reason para estar bautizando a los discípulos de Juan to baptize the disciples of John en agua in water si no fuera necesario. if it was not necessary. Porque la queja de sus discípulos, Because the complaint of his disciples, o sea, los discípulos de Juan se quejaron con Juan the disciples of John were complaining to John de que that los discípulos de Jesucristo y él estaban allí y en ese bautismo que estaban haciendo, todos estaban yendo para allá. Los the discípulos de Juan se estaban yendo a ser bautizados por Cristo. disciples of John were going towards Jesus Christ to be baptized by Jesus Christ. Y él dijo, a mí me conviene menguar y a él le conviene crecer. And he said, it's just necessary for me to be lesser and for him to grow. Cada día había menos discípulos con Juan Every y day cada día allá con Cristo el número iba creciendo. there was less disciples of John, and every day there were more disciples of Jesus Christ, and it would grow every Y day. no en un bautismo And not de in nacer de madre a y baptism no en un bautismo imaginario, of a sino que mother eran bautizados en agua en el nombre de mi Señor Jesucristo. or an imaginary baptism, but in the name of the Lord Jesus Christ. Y esto tan claro, tan obvio, no lo pueden ver And this is so clear, and they still cannot see it porque ellos piensan because they think que sus razonamientos pues son humanos, they're reasoning while they're human, así como pensaba Nicodemo, just as así ellos Nicodemus también, así piensan. thought. That's the way they think, Y rechazan la voluntad de Dios and they reject God's will. en lugar de aceptarla y obedecerla. Instead of accepting it and obeying it, Ellos con sus razonamientos lo contradicen they with their reasonings they contradict, y a final de cuentas no hacen lo que Dios manda. and then in the end of it all, they do not do what the Lord demands. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita, So what we have seen till now,
que a un hombre grande That llamado Nicodemo, an older man named Nicodemus, el Señor le dijo que le era necesario nacer de agua y de espíritu. the Lord said to him, "It is necessary for you to be born of the water and of the Spirit." Él decía, pues entonces tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre, And he said, "Well, then it's necessary for me to enter into the womb of my mother." porque él estaba entendiendo que volver a nacer Because he was thinking to be era born en again, lo humano, en lo físico, the human and the physical, algo que él mismo comprendió que era imposible, something that he himself was impossible. hasta un poco en burla puedo decir. You could say he was laughing a little bit. ¿Puedo entrar acaso en el vientre de mi madre y volver a nacer? Can I enter into my mother's womb again and be born? Pero Jesucristo no se refería a eso. But Christ is not referring to that. Él nos dio el ejemplo, He gave us the example, no volviendo a nacer de María, not to be born again by Mary, sino yendo a Juan para que Juan lo bautizara en el río Jordán en agua. but going to John to be baptized in the Jordan River by John. No lo busquen, pero en Mateo Baptized, but in 3:16 Matthew 3:16, don't look for it. nos dice, cuando subió del agua, It says, when he came up out of the water, fueron los cielos abiertos the heavens were opened, y se oyó una voz, este es mi hijo amado en el que tengo contentamiento. and a voice was heard saying, "This is my beloved son, in whom I have all my." Y el Espíritu de Dios en forma de paloma the descendió Spirit sobre of él y God In permaneció the form sobre of a él. dove flew above him and descended over him. Entonces tenemos So then la palabra del Señor we have the word of the Lord para aprender lo que debemos de hacer. to learn what we need to do. De aquí a 8 días allí en Atlanta From here in 8 days, here in Atlanta, se va a manifestar la gracia de Dios the grace of God will be manifested porque va a haber bautismos. because there will be baptisms. Muy probable que entre nosotros va a estar el hermano Samuel Gray It's very probable that our brother Samuel Gray will be here with us. y va a haber fiesta espiritual. And there will be a spiritual festivity. Y en ustedes, hermanos, And in you, brothers, está el provocar e invitar a las almas. it is to provoke and speak to the souls, Aunque su hermano está a la distancia, even though your brother's at a distance. pero somos un cuerpo en Cristo We are a body in Christ, y cada uno de nosotros nos gozamos and each one of us rejoices cuando las almas piden este bautismo tan glorioso. when the souls ask for this Y very estoy glorious hablando del baptism. de agua. And I'm speaking of the one of water. Un hermano que se quiere bautizar hablaba brother. conmigo, That wants to be baptized, he spoke with me. una persona ya madura, una persona que se ve de mucho carácter, A mature person, a person that looks like he has character, pero se ponía a llorar como un niño. but he began to cry like a child. Necesito mi bautismo. I need my baptism. Allá en Nashville, Tennessee, They're in Nashville, Tennessee. la esposa del hermano Isaac The wife of our brother Isaac me decía, said, quiero bajar a las aguas del I bautismo. want to descend of the baptismal waters. Nos queremos ir para Atlanta We want to go to desde Atlanta el día viernes. from Friday. Le dije, allí hay lugar, los hermanos I said- nos reciben I con said, amor. there's place. The brothers will receive you with love. Es para nosotros la primera alma que se bautiza en Nashville. It's for us the first soul that is going to be baptized from Nashville. Inicio de una obra más que va a requerir un obrero, The initiation of a new mission that requires a missionary. pero que sé que no los dejaremos solos. But we know we will not leave them by Ya themselves. So empieza ella a hablarle a sus she vecinos. begins to speak to her neighbors. Es la obra de Dios. It's the work of God. Y el primer paso de And the obediencia first step of es nacer obedience de agua. is to be born of water, Para poder ver el reino de los cielos be able to see the kingdom of heaven, y para poder entrar and to be able to enter, es necesario nacer de espíritu Es- también. necessary to be born of the Spirit as well. Que pronto Dios permita Soon, may the que Lord antes permit, del fin de año before the end of this year, se puedan hacer unos avivamientos we can have some revivals
para gozarnos en to el nombre de rejoice in the Jesucristo, name of the Lord Jesus Christ, con otras almas with que other nazcan souls, en el that they may Espíritu, be born of the Spirit, listos para que ready, sus nombres estén so escritos that their names may be written en el libro del Cordero in the book of en the la Lamb gloria. in glory. Marcos Mark 1, 1, verso 8. verse 8. Es un verso de los que ellos utilizan It is a verse that para they use demeritar el bautismo de agua, para que no se haga el bautismo de agua. to make the baptism of water lesser important. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Es Mark 1:8, Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero el que os bautizará con Espíritu Santo, pero él os bautizará con Espíritu Santo. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Entonces estamos viendo So then we see que nos quieren a veces dar a entender that they want to make us understand que Juan bautizaba en agua, that John baptized in water, pero que después vendría uno que solo bautizaría en el Espíritu Santo. Así no dice solo, someone else will come and baptize by the Holy Spirit. That's not what it says. no dice It doesn't say que Cristo no iba a bautizar en agua, that Christ was going to baptize us in water, sino que iba a traer, además del agua, that even with otro besides the bautismo water, más. Pero ellos one more dicen, mira, baptism, but they say, look, Juan bautizaba en agua John baptized with water y Cristo en el Espíritu and Santo. Así Christ que no in the no Holy Spirit. necesitamos ya el agua. So then we don't need the water anymore. Pero la primera contradicción But que the vemos en first ese verso contradiction that we see there in that verse, está ahí en el verso 9. it's there in verse 9. Ahí mismo en Marcos 1:9 In the same book, Mark contradice lo que ellos 1:9, dicen. it contradicts what they're saying. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. At the time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Si Cristo If Christ solo iba a predicar un bautismo de espíritu, was only going to preach a baptism of by Spirit, ¿por qué fue a bautizarse Why? con Juan en agua? did he go to John to be baptized by water? Si el entendimiento que ellos tienen fuera verdadero, If the understanding that they had was true, Juan hubiera estado bautizando en agua John would have been baptizing with water, y al llegar Jesucristo and as Jesus Christ would arrive, ya no se hubiera necesitado el agua. he would have not needed the water anymore. Y él desde la orilla del río les diría, And from the yo edge of vengo the river, he would bautizando en el say, Espíritu Santo, I am no se baptizing necesita el agua. the Holy Spirit, and then you don't need to be baptized in the water. Pero él mismo bajó al río But he himself descended to the river y entró en el agua and entered the water, y fue sumergido en el agua por Was Juan el Bautista. submerged in the water by John the Baptist. Y dice el verso 10, In verse 10 it says, y cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. ¿Cómo ven, hermanos? How do you see this, brothers? ¿Queda lugar para duda? Is there any place for doubt? ¿Queda lugar para que alguien menosprecie el bautismo Is there any place for someone can despise the baptism y que diga que no es necesario cuando el Señor de los señores, and to say el that Rey de it's Reyes lo hizo? not necessary when the Lord of Lords and Kings of Kings did this? ¿Quiénes seríamos nosotros para dejar de hacerlo Who would we be to stop doing this? o para ponerlo nada más como un símbolo? Or to just have it as a symbol only? Los testigos de Jehová, The Jehovah's Witness, cambiándole el nombre al bautismo, changing the name of the baptism, dicen they say el simbolismo. the Oye, symbolization. en alguna parte de la Biblia Is it in any part of the Bible? le llama al bautismo simbolismo. Do they call it a symbolization? A ver, no los oí. I didn't hear you.
No en ninguna parte. No, not in any part. Tenemos derecho a cambiarle de nombre Do al we bautismo, have the right to porque yo change pienso que nada más es un simbolismo the name y cambiarle de nombre, of the baptism and call it of another name? ¿cómo se le debe dejar su nombre? How should the ¿Simbolismo name be o left? bautismo? A symbol or baptism? Claro que Of bautismo. course, a baptism. Es el nombre que It is the Jesucristo dio. name that Jesus Christ gave. Es el nombre que la Biblia nos da, It is the name that the Bible gives us porque es ser because sumergido en el agua. it is to be submerged in the water. Hay en partes de la Biblia que In le parts llama of the Bible. sepultado They call it to be buried en agua. in water. Y salimos como una nueva criatura And we come up as a new creature. y se vuelve a oír la voz del cielo then- que dice, The word in heaven is saying, este es mi Hijo amado, "This is my beloved Son, en el cual tengo in contentamiento. who I have contentment in." ¿Fue valioso ese acto o Was no that fue act valioso? valuable or non-valuable? Hasta la voz de Dios se Even oyó the voice aprobándolo. of God was heard approving it. Qué gran What teólogo great el que theologist, lo the menosprecia. one that despises it. Qué hombre tan maestro y tan sabio Was el such que dice, A smart and no es wise necesario. professor that says that it's not necessary Claro, a los que se Of piensan course, those bautizar, who think que aquí están ahorita en la to iglesia, be baptized that are here in the church right now. va a tratar Satanás de menospreciar y decir, no lo necesitas. The devil will try against you and say, "You don't need it." Tú así estás bien. You assist very well. En cambio, Cristo dijo, In difference, Christ said, deja, porque así cumplimos Leave. toda justicia. "For we comply with all justice." O sea, Juan el Bautista no lo John the quería Baptist- bautizar, The Baptist did not want to baptize him. no se sentía digno, He didn't feel worthy que el Señor mucho mayor que él era. because the Lord was much greater than he. Dijo, él no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. He said, "I am not even worthy to unbind the straps of your sandals." Pero el Señor le But dijo, the Lord said, hazlo, o sea, "Do deja, it," porque because había en él un corazón de obediencia there was in him a heart of obedience a su Padre Celestial. to his celestial Father. Y como dicen algunos, él no lo Some say- necesitaba, ¿no? He didn't need Él no lo necesitaba. No, he didn't need him. Él era puro y He limpio. was pure and clean. Pero But él debía obedecer. he had to obey. Y nosotros, And us, dijo él, así cumplimos He said, toda justicia. this is how we fulfill all justice. Y nosotros And us, también lo hemos hecho, have we also done this? gracias a Dios. Thanks be to God. Y en estos días And un grupo On these más days, bajará las aguas del one more bautismo group will be descending into the baptismal waters. y nos gozaremos con We will ellos, rejoice with them porque en ese Because- momento es cuando se muestra el verdadero arrepentimiento de corazón. in that moment is the true repentance that is shown within the heart. Y la sangre de And the Jesucristo blood of Christ nos lava. washes us. No es el It's agua not the water, del río ni el agua of de la pila, the river, or the water of the sino que pool. en ese But in momento that moment, la sangre de it Jesucristo is the blood of lava Christ nuestros corazones. washes our heart. Dice, no es They necesario. say it's not Desde que tú necessary. levantaste la that mano ya fuiste From perdonado. when you lifted your hand, you're saved. ¿Y por qué en Romanos So then why 6:4 in Romans nos dice 6:4 it que says to el us, viejo hombre that ahí es sepultado y the sale old una man nueva is criatura? buried and newborn is born? Así es que no es So cierto then it's not true then. que antes de entrar al agua that ya vas before perdonado. You enter the water, you're pardoned. Te debes de bautizar You should be baptized porque en ese momento because in that moment, se cumple la justicia de Dios the justice of God is being y completed. la sangre de nuestro Señor And Jesucristo The blood nos of our lava Lord Jesus Christ washes us de todos nuestros pecados from all our sins. y sale aquel hermano, And that brother comes como out, dice en as it Gálatas says in Galatians 3:27, 3:26.
Gálatas Galatians 3:27 chapter 3 nos verse. habla del bautismo en agua, It speaks to us of the baptism of water. que todo aquel que es bautizado en That Cristo, each one that is baptized in Christ, de Cristo se ha they revestido, have dressed themselves of se ha Christ. cubierto They de have Cristo. covered themselves with Christ. Puede Dios ya entonces Could decir, God then este say, es mi hijo "This amado, is my beloved Son, en el cual tengo todo mi in which contentamiento. I have all my contentment." Dice It says en Hechos 8:36, in Acts chapter 8 verse 36, iba aquel eunuco y Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó a aquel carro y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? and he asked him, "Do you understand what you read?" Y él dijo, ¿cómo podré si no hay quien me explique? He replied, "How can I if there's no one to explain to me?" Y Felipe le empezó a predicar So el then- verdadero evangelio de Jesucristo. Philip had began to preach to him the true gospel. Y en el verso 36 dice, And in verse 36 it says, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿En qué se iba a bautizar el "What eunuco, was the hermanos? eunuch going to be baptized in?" En agua. In water. Pero aquellos que dicen que no se necesita, But there are entonces, some ¿por qué este hombre pidió that are saying that they don't need al it. So ver then, el agua why did that man ask for it, abundante? seeing the water abundantly? No, le dijo, aquí traigo agua, una He didn't botellita, say- como en la iglesia católica, Here, I have a water, a bottle of water, apostólica y baptize romana, me as the Catholic Church does, que quisieran salpicar that they wish to splash, con agua a los niños. to just splash water on the child, Claro, of course. aunque a un niño no le pasa nada cuando Even lo though- sumerges, Nothing happens to a child when you submerge them. ya mero, esas personas que hacen el bautismo de una forma social Those people that have their baptism in a social way, y llegan con su bebito vestido de gloria, and they arrive with their baby de dressed gala, in glory and elegance, bien adornadito, Very- bien adornadita la niña, decorated, the boy or the girl. y que aquel sacerdote Like católico, apostólico y priest, romano lo Catholic, apostolic, sumergiera and en el Roman agua al bebé. submerges that child into the water. No, pues así le iba con ese salvaje hombre That's how que- wrong with the que savage tienen ellos como person that they miembro. have as a member. se metería en un gran problema. They would be in a big problem. Entonces So then optaron they por opted echar out un chorrito de agua en la to just cabeza only squirt water on the head. y luego en lugar de darle Then, vida, Instead le of giving hacen him una life, cruz en la frente, they put a cross on their forehead, símbolo de muerte. the symbol of death. Y como decía Manuel Caballero en uno de los videos que tengo, And as Manuel Caballero had said in a maestro video that de I la had, Iglesia the Católica, teacher of the Catholic Church, le hacen un exorcismo, they do an exorcism, que porque todos los niños because tienen all the children malos espíritus. have bad spirits. Qué tristeza. What a sadness Que un niño that a child esté lleno de malos espíritus could be filled with bad spirits. y hasta que lo bauticen And until they baptize him, se los van a echar fuera. they're going to cast them out. Cuando la palabra del Señor the nos word of the dice, Lord bendito el says to fruto us, de tu vientre. Blessed is the fruit of your womb. El bautismo no era para bebitos. The baptism was not for children. El babies. bautismo es para aquel que tiene ya entendimiento. The baptism is for he who already has an understanding. Me decía una joven que cumplió youth 14 años, Said to me that has turned 14 years old of age. hermano, Brother, yo quiero mi bautismo. I want my baptism. Nadie le estaba empujando, No one was pushing them. nadie le estaba obligando. No one was obligating them. Lo estaba haciendo ella de toda su She was conciencia. doing this with all her conscience. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Entonces, So then, a ese eunuco lo vemos que se we bautizó see that eunuch was baptized en agua in water por voluntad propia. by his own will.
bajaron a aquel lugar, They went sea un down to that estanque, place. It sea probably un was oasis, porque iban por a el tank or an desierto, oasis because they were in the desert. pero ahí había agua. But there was water there. ¿Qué impide que yo sea What bautizado? impedes for me to be baptized? Y bajaron ambos al agua, porque And- era suficiente agua para entrar los dos al agua, And it was sufficient y water lo for two to bautizó be Felipe. in the water. And then Philip Y baptized him. después de eso fue Then, tomado por el After that, Espíritu, he was taken by the y Spirit. este eunuco se fue en And su then carruaje The eunuch feliz went in his de carriage haber happily cumplido to have con el fulfilled mandato de with the Jesucristo. commandment of Jesus Christ. El último verso que The vamos a last ver verse that we will see está en Hechos 10, it is in Acts chapter 10, verso 47. verse 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Ya Surely estos ya habían recibido, they had received already, ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo, had been received by the Holy Spirit. más para decir, ya no necesito el agua. So then they could say, I don't need the water. Pero esa no era But la enseñanza was del not apóstol Pedro, The teaching of the Apostle Peter, enseñanza que él había recibido de Jesucristo. a teaching that he had received from Jesus Christ. ¿Puede alguien impedir el agua? Can someone impede the water Alguien que ya recibió el Someone Espíritu Santo. that already had received the Holy Spirit? Y el verso 48 nos In dice, verse 48 y it says to mandó us, bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. so he ordered that they Fíjense, be baptized. qué bonito. Look how beautiful. Ese bautismo que That hicieron baptism that they en had Cornelio, los que in estaban ahí, Cornelius and those that were there, aunque ya habían recibido even though el they had Espíritu Santo, already received the Holy Spirit, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. A Dios sea la To gloria. God be the glory, Hermanos, brothers. estoy muy contento de We're very verlos. content to see you. Andamos trabajando, We are working, preparando nuestro viaje para India. preparing our trip to India. Mientras tanto, pues tenemos que Meanwhile, preparar todos we los have to lugares prepare all the places antes de partir. before we leave. Yo les mando un gran I saludo send a de very todo great corazón greeting with all my heart. en el nombre In de the name Jesucristo. of the Lord Seamos fieles Jesus al Christ, let Señor. us be faithful to the Lord. Que Dios los guarde. May God Pasará keep nuestro you. hermano Héctor Our a brother Hector terminar will en get el up nombre and say del farewell Señor in the name of my Lord Jesucristo. Jesus Christ. Que Dios los And may guarde God keep y you los bendiga and bless you en el nombre del Señor. in the name of the Lord. Hermano Héctor, ¿sí me oye? Sí, ya va pasando. Dios lo bendiga en el nombre del Señor. Que todo haya sido para la honra y la gloria del Señor. Vamos a despedirnos en una oración, Let us say hermanos. farewell El with tiempo the ya prayer of the llegó. time. Primeramente, acordarnos por el apóstol del Firstly, Señor. remembering the apostle of the Lord, Diremos al Señor que Él Let sea us el que tell lo the Lord bendiga en este día. that may God bless him Y on así te this day. acuerdas por las And may you necesidades del remember pueblo del all the Señor. necessities of the people of the Hay Lord. enfermedades There are en sicknesses. algunos de nuestros in hermanos en some la of our iglesia. El brothers Señor of the sea que church, les that bendiga, may los God bless cuide. them and care for Así nos them. despedimos en And el we'll say nombre del farewell Señor in the name of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Que todo haya sido para la honra y la gloria del Señor. De mi parte es que la paz de Dios,
Y que la gracia que es en Cristo Jesús more y gobierne en sus corazones y el Señor les bendiga. Lord, we have a set peace in the grace of the Lord Jesus Christ, and dwell in your hearts, and God bless you.